nuestro colaborador Epigmenio Ibarra. Estimado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Epigmenio, a ver, hoy escribes sobre que México es una esperanza, un faro, yo diría, una señal de que se pueden hacer las cosas distintas frente al neoliberalismo. Venimos de una etapa oscurantista en nuestro país, de la cual Zedillo fue fiel representante. Claro. Déjame comenzar por ahí. ¿Por qué crees que Zedillo salió de su escondite académico, salió desde su zona de confort en los Estados Unidos para abordar el tema del poder judicial? ¿Qué lo puede mover, siendo que él se autoimpuso un silencio? La derecha fue a sacarlo del Panteón Nacional de la Infamia. El suyo fue un regreso sin gloria. O sea, seguimos hablando de Zedillo porque la presidenta lo menciona. Pero, a falta de voceros, fueron a resucitarlo. Y lo sacaron a pasear. Y a presentarse como adalid de la democracia. ¿Como a cuenta de quién? Y con un argumento además falaz, secundado por todos los comentócratas. Aquí no hay democracia porque el pueblo va a elegir a jueces, magistrados y ministros. Órale, eso no es democracia. Lo que pasa es que no es su democracia. Tienen razón en una cosa. Su democracia ha muerto. Esa de las élites, esa de unos cuantos, esa simulación. Al mismo tiempo dice Zedillo que él nos regaló la democracia, que gracias a él tuvimos alternancia, que gracias a él tenemos un árbitro electoral. Esto, ¿cómo se puede refutar en pocas palabras? Porque la democracia, entiendo, es producto de un esfuerzo social de décadas, de, frente a un sistema autoritario, una serie de protestas que le fueron abriendo el boquete al sistema. Es un insulto que diga a Zedillo que él nos regaló a la democracia, La democracia se conquistó con sangre. Murieron mexicanas y mexicanos en la lucha por la democracia. La democracia la conquistó Demetrio Vallejo, la conquistó Rafael Galván, la conquistó el Partido Comunista y el ingeniero Cárdenas. Los estudiantes del 68. El movimiento estudiantil del 68. Los caídos el 71. La democracia, los acuerdos de Barcelona, de la calle de Barcelona, no fueron firmados por los zapatistas, pero la mano que firmó esos acuerdos fue empujada por la insurrección zapatista. La democracia es una obra colectiva que de nada sirvió porque Vicente Fox traicionó la encomienda que 17 millones de personas le hicieron. Le dijeron, completa la transición a la democracia. Los engañó. ¿Qué hizo? Meter las manos y preparar el fraude y la usurpación de Felipe Calderón. Vicente Fox es un traidor y Zedillo es un ingenuo. Ahora, ¿es oportuna la reaparición de Zedillo para reafirmar en dónde estamos parados? Porque Zedillo, hay que recordar, le ayudó a Banamex en el FOBAPROA, después se fue a trabajar al Consejo de Administración de Banamex, le ayudó a Union Pacific, le entregó los trenes de pasajeros para que fueran solo de carga, después se fue a trabajar para Union Pacific, y frente a eso que tuvimos dentro del sistema neoliberal, hoy tenemos la cuarta transformación. Tú dices que esta 4T, lo que hoy tenemos en México, es un faro de esperanza para la humanidad. ¿En qué sentido? En el sentido de, mira, vivimos tiempos muy oscuros, tiempos de canallas, como diría Lilian Hellman. La derecha en el mundo, la ultraderecha, está asaltando el poder. Y los movimientos progresistas y las izquierdas están en un franco reflujo. ¿Por qué? Por errores cometidos, por aferrarse al poder, por una visión de capilla de las revoluciones, de exclusión de sectores sociales.
Y viene una revolución, porque la Cuarta Transformación es una revolución, que no pretende encasillar a la realidad en dogmas ideológicos, sino que pretende parecerse a la realidad, que es como el pueblo de México, compleja, variada, plural, diversa, y a la que concurren pues gente de todo tipo. Lo dice la presidenta en su carta Morena, es una gran alianza. Y lo dice también citando a López Obrador, que habla de que ante el asalto de la ultraderecha y el neofascismo, el amplio abanico de las fuerzas progresistas tienen que unirse. Eso es Morena. Y resulta que el principio por el bien de todos, primero los pobres, es un principio revolucionario llamado a tener un peso trascendental en las próximas décadas. Voy a decir una barbaridad. Durante años, décadas, casi 2 siglos, proletarios del mundo unidos orientó la lucha de la izquierda. Por el bien de todos, primero los pobres, orientará las próximas luchas de las fuerzas progresistas en el mundo. Y además les dará viabilidad a las luchas progresistas y se ceñirán más a la realidad. Fracasado el socialismo real, tenemos que apuntar a una visión distinta, más amplia, que reconozca la iniciativa individual y que permita que se sumen en una revolución donde quepan todas y todos. En ese sentido, la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum es una carta de navegación. Ella dice quiénes somos, humanistas, también plantea esto de por el bien de todos, primero los pobres, y les hace un llamado a los militantes, a las militantes, a que no opten por lo superficial, por las fantocherías, pero es retomar también los principios de la izquierda, del obradorismo. ¿Qué es la carta hoy en día de Claudia Sheinbaum y qué representa? Es un documento conceptual profundo sobre el humanismo mexicano, la naturaleza de este nuevo pensamiento. Es un nuevo pensamiento, pero no nada más es un nuevo pensamiento, es una forma de ser y plantarse en el mundo. Es decir, es también una guía ética. Y lo que hace Claudia es reflexionar sobre el principio de esta gran alianza, sobre los criterios que han hecho que se reúnan millones de mexicanas y mexicanos de diversas clases sociales, provenientes de los sectores más distintos, con un propósito, transformar pacíficamente a México y en una cosa que acaba de decir, en libertad. Las revoluciones no operan en libertad, las revoluciones tienen un compromiso. Tenemos que hacer una pausa y me queda una pregunta, estimada Pigmeni Ibarra. ¿Cómo hacerle para que el PRI no, para que Morena no se convierta en el PRI? Como algunos sostienen que vamos hacia allá. Así que vamos a reflexionar sobre eso después de la pausa. Los adversarios de la 4T es que Morena es el nuevo PRI, que es un partido de Estado. ¿Qué realmente tenemos? ¿Qué diferencia a Morena del PRI autoritario que fue definido como Vargas Llosa, un sistema de dictadura perfecta, entre comillas, en donde había una gran simulación democrática, partidos satélites, siempre ganaba el que quería al presidente en turno? Zedillo quitó y puso a los gobernadores que quiso, lo mismo Salinas y los demás. ¿Por qué Morena no es un partido de Estado? ¿Y cómo hacerle para que no caiga en los vicios del PRI? Porque no va a ser un partido de Estado. Es el movimiento más grande de la historia del mundo. ¿Por qué es posible eso? Porque está compenetrado por el pueblo. No es un aparato burocrático de dominación. Es un instrumento de movilización. Y es un instrumento de movilización que descansa en las bases y que está fuerte y sano. Las buenas conciencias se escandalizan. Otros compañeros súper dogmáticos también, otros que no son dogmáticos, pero se preocupan.
La matriz de Morena es el pueblo. Es el pueblo movilizado y consciente. Y sabe distinguir. Y la lucha por la transformación de México no puede ser emprendida por unos cuantos. Es una noción de frente amplio, pero más allá del frente amplio. Gran alianza la denomina Claudia Sheinbaum. Abanico de fuerzas progresistas, le dice López Obrador, y va más allá. Los políticos no se dividen en buenos y malos, sino en cómo se comportan frente a determinadas circunstancias. Y tenemos un valor esencial, el ejemplo. Y dos ejemplos primordiales, López Obrador y Claudia Sheinbaum. Eso es lo que guía. Una no se pertenece y el otro se fundió en el pueblo y desapareció. ¿Cómo lo extrañan, verdad, en la oposición? ¿Cómo lo Se la extrañan? pasan escribiendo todos los días. Ya debe estar en Cuba, ¿en dónde está escondido? Bueno, Está en la chingada, abrazando a los árboles en Palenque. contento, escribiendo, seguramente riendo bastante, con sentido del humor. Así es. Pues Epigmenio, como siempre, aprendemos mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Epigmenio Ibarra. Y